una vaina desarrollada y cerrada. No hay un peciolo, ¿no? Propiamente dicho. Las inflorescencias en cimas Mm. escorpioides, en umbelas, muy hermafroditas, etcétera, etcétera, ¿no? Los estambres con estos pelos, que también ya lo hemos hablado. Ligeramente les estoy pasando algunas eh, diapositivas nuevamente para que puedan ir viendo, ¿no? Pues el ovario cumple casi con las monocotiledonias, tres carpeladas, tres locular, multiovular, etcétera. Hemos visto la fórmula, la distribución, son tropicales. Algunas hay epífitas como el género Cocleos, Cocleostema, tiene especies epífitas. Diversidad con melina, con melina, Closcopa, Tinantia, Tradescantia, tienen perianto, ¿no? Tienen perianto, o sea, tienen cáliz y corola, trímeras, por supuesto, tipo Cresea, etc. Son ornamentales, algunos lo usan para afecciones de los ojos y el género Tradescantia es usado como forraje. El orden gingiberales, entonces aquí hemos visto que la familia, o en todo caso todas las familias, tienen las hojas generalmente peinado paralelódromas, o sea, son hojas anchas. Cuando no decimos que son paralelódromas, significa que las especies tienen hojas paralelódromas, o sea, muchas nervaduras principales nacen en la base. A veces tienen una nervadura central muy prominente por la unión de varias nervaduras, pero son paralelódromas. En este caso, gingiberales agrupan familias con hojas peinado paralelódromas, ¿ya? Peinado paralelódromas. Estrelitziáceas también ya lo hemos visto. Se caracterizan porque tienen las espatas no todas de color, puede tener el borde algo de color amarillo, pero el resto de la espata es verde o verde amarillento, esa es la característica. Estuvo en musáceas y ahora no, ¿no? Son hierbas gigantes y en todo caso se consideran tres géneros nada más, ¿no? Hasta 10 metros de alto, son hojas simples, pecioladas, dísticas, como ven ustedes ahí, y tenemos que las inflorescencias tienen sus espatas, las espatas no son de colores llamativos, sino verdes, verde amarillentos. Las flores son zigomorfas. Eh, su perigonio consta de eh, tépalos, ¿no? A veces de 6 tépalos. El androceo 5 o 6 estambres. El gineceo cumple con las monocotiledonias. Los frutos con cápsulas con un arilo. El arilo va a variar en color, rojo, anaranjado o azul. Distribución también son de los trópicos. Phenacospermum en América. Nosotros tenemos Phenacospermum en la selva. Ravenala en Madagascar y Strelitzia que se extiende sobre todo en África, pero tenemos especies introducidas cultivadas, ¿no? Strelitzia, Phenacospermum y Ravenala. Este es Phenacospermum guyanense que está entre la selva de Sudamérica, en Perú. Es muy fascinante poder ver estas especies en la selva. Phenacospermum sarilo, rojo, de colores, ¿no? Sus flores dentro de esta espata. Strelitzia nicolai, que sí he visto en los jardines de Arequipa. Strelitzia, lo tenemos a Strelitzia, ¿no? En Ravenala, de Madagascar, observen siempre sus hojas dísticas. Importancia, son muy ornamentales. En iconiaces también lo hemos visto ya. Estamos dando un repaso. Estos son muy diversas en los Andes, en los bosques tropicales, subtropicales. También estuvo en musáceas. Son hierbas grandes, gigantes, hojas simples, alternas, envainadoras a veces. Las inflorescencias, aquí sí, el iconiaceae es su característica, la espata muy llamativa de colores, ¿no? Son terminales, flores hermafroditas, zigomorfas, con sus espatas vistosas. Tanto la familia anterior, Strelitziaceae, como el Iconiaceae, siempre tienen cormos, ¿no? Cormos por las que incluso se propagan vegetativamente. Su envoltura en perigonio, 3 meros, 3 externos, 3 internos, pero hay tépalos externos 2 y internos 3 y un tépalo está libre.
androceo con 5 estambres y un estaminodio, Rutubaias, quizocarpos. El gineceo cumple con las monocotiledóneas. No es exclusivo del neotrópico, pero una gran diversidad porque también tenemos en Nueva Zelanda. En las 80 especies, solo el género Heliconia. En Perú tenemos varias especies endémicas. Tenemos Heliconia con muchas especies. Hemos dicho que pueden ser de inflorescencias erguidas, como también puede ser de inflorescencias péndulas. Hay 2 secciones ahí de heliconias. Son ornamentales y a veces lo usan también para algunas medicinas en emplastos. Familia Musacia, esta sí que vamos a ver. Entonces las musáceas anteriormente fue una familia muy grande, sin embargo en la actualidad se ha ido desmembrando por la creación de otras familias, por su morfología e incluso también por los análisis genéticos. La morfología son hierbas, todas casi, estamos viendo hierbas gigantes. Hay especies o híbridos incluso que se usan ahora en la alimentación, llegan a los 10 metros y pueden pasar, pero no son árboles, son hierbas simplemente. Entonces, la denominación de hierba, arbusto, estoloníferas, porque siempre en la base de los plátanos o de las musáceas empiezan el desarrollo de los cormos, entonces tienen estolones y de esa manera se propagan, ¿no? Por ese motivo son perennes. Con pseudotallo aéreo, diríamos de aquí, ¿no? Con pseudotallo aéreo, porque siempre tienen tallo. El tallo se encuentra en forma de disco en la base de la planta, pero lo que se ve hacia arriba, en la parte aérea, no es un tallo, sino un pseudotallo. En este caso, la vaina de las hojas se han sobrepuesto una sobre de otra y forman una especie de tallo. Y cuando, por supuesto, tienen sus flores y luego los frutos, son muy pesados, a veces se inclinan las plantas por ese motivo. Porque no tienen una madera, ¿no?, arriba que digamos que soporte todo ese peso. Las hojas son simples, alternas, envainadoras, por supuesto, ¿no? Y la vaina es abierta. La vaina es abierta. No es como en comelináceas que estamos haciendo hincapié, que la vaina es cerrada. Las hojas son simples. Las inflorescencias en panículas, estoy seguro que ustedes han visto cómo crecen las inflorescencias de los plátanos. Y siempre tienen estas espatas. Son espatas. Una espata, recuerden, es una sola bráctea que protege o acompaña una inflorescencia, porque en esta espata hay muchísimas flores, ¿no? Hay muchísimas espatas, muchísimas flores. Cuando hablamos de las musáceas en estado silvestre, entonces encontramos que las flores femeninas se encuentran en la base y las flores masculinas hacia el ápice de la inflorescencia. En las especies cultivadas, todas son flores femeninas, no hay flores masculinas. Los estambres que están ahí no son fértiles, por eso son estaminodios. Eso se ve en lo que es las especies cultivadas. Bueno, hay especies cultivadas y la mayor cantidad son híbridos entre ellos, por eso que ya son estériles. Entonces, pero sí en estado silvestre tenemos que forman, hay flores masculinas hacia el ápice y femeninas hacia la base. Las flores son unisexuales, por lo tanto, o simplemente solo tienen un tipo de flor en las cultivadas, ¿no? Son zigomorfas. Se puede ver nuevamente las espatas y las flores ahí. Entonces la envoltura tiene en perigonio 6 tépalos, 3 más 3, como en la mayoría de monocotiledóneas. Solo que aquí podríamos ver este tépalo, 1 libre y 5 unidos. 1, 2, 3 y los otros 2 no se observan, pero son 1, 2, 3, 4, 5 tépalos unidos y 1 libre en las especies cultivadas.
El androceo, 5 o 6 estambres, pero en las especies cultivadas todos estos transformados en estaminodios, los otros sí son fértiles. El gineceo cumple con las monocotiledonias. Hay que ver la posición del ovario aquí en las familias, eso es lo que les pido. Ustedes junten las familias según su posición, según sus características, la morfología que les une o qué cosa les separa, ¿no? Por ejemplo, ovario ínfero, 3 carpelar, 3 locular, multibular. Y el estigma, por supuesto, trilobado, a veces algo trífido por la cantidad de carpelos que tiene ahí, ¿no? Entonces puede ver nuevamente aquí, este es el tépalo libre y los otros 5 unidos atrás. Estos son estaminodios. El ovario es ínfero. El fruto, una baya. En las cultivadas, baya partenocárpicas. Semillas en las especies silvestres de pocas a numerosas y en las cultivadas no existen semillas. Lo que ustedes ven en un plátano a veces cuando comen, se ve sus 3 carpelos y a veces se ven unos puntos negros, son solamente los óvulos que no fueron fecundados, se dice óvulos abortados. Su distribución no son del neotrópico, son del paleotrópico, incluyendo África, Madagascar, ¿no? La India y las islas que están entre ellas, Malasia. Diversidad, para algunos autores solamente tendríamos 2 especies o 3, perdón, 2 géneros o 3 géneros, Musa, Ensete y Musela, o a Musela dicen que es simplemente Musa. Por lo tanto, tal vez 2 géneros nada más, pero no son nuestras, todas son del Oriente, en todo caso, África y el Oriente. En América se cultivan solo híbridos. Este es Ensete, entonces se puede ver aquí las inflorescencias femeninas, para dar frutos y hacia el ápice, las flores masculinas. Este Musa, son Musa por paradisiaca, los plátanos. Son híbridos. Musa velutina, Musa por paradisiaca, Musa rosia, usos en la alimentación y se usa mucho las fibras de, por ejemplo, Musa textilis. Las fibras, en todo caso, el peciolo contiene fibras muy importantes que se pueden usar tanto en la industria del papel o también en la textilería. Sogas, cestería, etc. Y, por ejemplo, tenemos aquí Musa textilis, como les manifiesto, que contiene lo que se llama, por ejemplo, lo que se hace sobres de Manila, etc. Son muy, muy usadas. Fibras son muy delgadas, muy incluso brillantes para ser usadas en la fabricación de papel o cualquier otra artesanía. ¿Tienen preguntas acerca de musáceas? Sí. Sí, vamos nuevamente. Bueno, en cualquiera de estas. Esta es la espata. Recuerden que la espata es una bráctea y el perigonio es parte de la envoltura de la flor. Entonces, las espatas son brácteas. Nuevamente pueden ver ahí ustedes. Esta es la inflorescencia y estas son brácteas. Y las flores están aquí. Estas son las flores. Estas son las flores. Entonces, nuevamente pueden ver las espatas y las flores. Nuevamente repito, las espatas son brácteas y se denomina espata porque una sola bráctea, como ven ustedes aquí, esta sola bráctea está protegiendo, en este caso, porque las patas pueden proteger, acompañar o algo a toda una inflorescencia. Esta es toda una inflorescencia y esta es la bráctea, por eso que se dice espata, es una sola que acompaña todo este grupo de flores y así hay muchas aquí. Y el perigonio es diferente porque ya es parte de la flor, ¿no? De esta estructura, de la envoltura floral. Entonces, la envoltura floral está compuesta por el perigonio.
y el perigonio está compuesto por 6 tépalos, 3 más 3, sin embargo, en las especies cultivadas 5 tépalos están unidos, aquí se puede ver 1, 2, 3, pero en este de acá se puede contar de repente los 5 y uno libre. Entonces, en conclusión, las espatas son brácteas que pueden tenerlos en todas las especies de plantas o no, pero generalmente siempre hay espatas, siempre hay brácteas. Y cuando una bráctea acompaña a una flor nada más, es una bráctea simplemente, pero cuando acompaña a inflorescencia se llama espata. Y como hemos visto en aricáceas, hemos visto en otras familias, o heliconiáceas o estrelitziáceas. Y el perigonio o el perianto son parte ya de la flor, exclusivamente de la flor. O sea, aquí están, es una envoltura floral, es un verticilo floral. Y en este caso, son perigonio para las musáceas. No sé si se entendió. Sí, profesor. Aparte, no sé si no le escuchar bien si las musáceas tienen esas hojas envainadoras, pero se tienen un tallo chiquito, de poca altura, o no tienen. En general, todas las especies tienen tallos. Todas las especies de las angiospermas tienen tallos. El tallo puede ser inconspicuo. En algunos autores dicen acaule, significa que no tiene tallo. Eso es falso. Prefiero llamar tallo inconspicuo cuando el tallo es un disco, casi no se observa que está a ras de suelo o está debajo del suelo. Y luego salen las hojas. Las plantas pueden carecer de hojas, sí, pero no de tallo. En el caso de las musáceas, siempre va a tener un tallo, que en este caso puede ser un disco o un cormo. Muchas aparece con un disco y luego tiene cormos. Cormos que se van formando a su alrededor, por eso que es la forma de propagarse. Pero cuando estos empiezan a desarrollarse, aquí por ejemplo pueden ver ustedes, y luego se ve que en la parte aérea se desarrolla como si fuera un tallo, pero ese sí ya no es tallo, ese sí ya no es tallo verdadero, se llama pseudotallo, por eso decimos acá con pseudotallo. Esa formación aérea que se ve como un tallo solamente es la superposición de las vainas de las hojas. Las hojas se van creciendo y se van envainando, uno sobre otro, y se forma con un pseudotallo en la parte aérea, y el tallo verdadero, o el tallo no verdadero, el tallo está en la parte basal, ya sea como un disco, o sea como cormeletes o como cormos. Cormo y luego se forman cormeletes que comúnmente la gente le dice que son hijuelos, y sacan y lo vuelven a trasplantar, y así es la forma de propagación de los plátanos. Entonces, ¿tienen tallos? Sí tienen tallo, que es a ras de suelo, que son cormos, y la parte aérea sí ya no es tallo, es un pseudo tallo que se ha formado solamente por la superposición de las hojas. Entiendo, profesor. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la siguiente familia, la familia Cagnacia. Esta lo conocen más, también los plátanos también, por supuesto, pero este lo conocemos más. Y está por los jardines, etcétera, etcétera. Familia Cagnacia. Esta familia junto con Marantaceae fueron considerados una sola familia, ¿no? Y recuerden que no vamos a estudiar marantáceas, pero las marantáceas se encuentran bien distribuidas en la selva de Perú, sí, en bosques tropicales, digamos, de selva baja, y algo de bosques montanos, selva alta, pero prefieren lugares más un poco cálidos. Y una de ellas es lo que conocemos como el plato típico de la selva, que es el juane, y está envuelto por unas hojas que es de bijao, y el bijao es una marantácea, Maranta arundinaceae. No lo vamos a ver, pero tiene igual pues, las hojas, ¿no? En el caso de la sierra de Perú y costa incluso, también para envolver cualquier tipo de comida como tamales, sumas, etcétera, se usa las hojas, no del bijao, sino de las cagnáceas, en este caso de cagna. Pero está muy relacionada con costáceas y marantáceas, en todo caso la familia Cagnacia. Morfología.
Hábito. Son hierbas, todas hasta ahora son hierbas. ¿Ya? Son hierbas, se ven grandes, pueden crecer hasta 5 metros de alto, pero son hierbas. Eh, Robustas, rizomatosas, tienen sus rizomas, tienen sus cormos también, ¿ya? Cormos. Una cosa es rizoma y otros cormos, más o menos ramificados, tallos erguidos, a veces acaulescentes. A veces algunas especies tienen un tallo muy cortito y se dice acaulescente, pero vuelvo a repetir, se dice más tallos conspicuos. Pero en este caso, el tallo aéreo para muchas sí es verdadero, ¿no? Sí es un tallo. No como en las musáceas, que es un pseudotallo. Las hojas simples, alternas, envainadoras, ¿no? Tienen una vaina desarrollada. En todo caso, algunas desarrollan un pequeño peciolo, otras son sésiles. Y los limbos, siempre en este grupo hemos dicho que son pennadas porque tienen una especie de nervadura central y de ahí salen las nervaduras paralelas, pero son paralelas, ¿no? Y se van hacia el borde de la hoja. Por eso son pennados paralelódromas. Y eso lo estamos viendo en estas familias. Las inflorescencias dispuestas en monocasios, porque son cimas. Aquí sí decimos que son cimosas o son cimas helicoides, pero además muchas especies, estas cimas helicoides están en diferentes planos, no en un solo plano, entonces son cimas helicoides bóstrices, porque también hay ripidios, ¿no? Pero nos quedaríamos que son monocasios, ¿no? Monocasios son, en todo caso, inflorescencias determinadas, cimosas, ahí sí, cimosas. Las flores son hermafroditas y asimétricas. Esto aquí también tendríamos que entenderlo bien, asimétrico, ¿ya? Asimétrico. El término asimétrico va a funcionar en estas especies, así como decimos en algunos casos, por ejemplo, simetría bilabiada, no, perdón, simetría zigomorfa en las flores bilabiadas, ahí siempre va a estar zigomorfas. Aquí siempre va a ser asimétrica. Entonces ya hemos visto, no sé si ustedes pueden ver aquí en esta flor. No sé si me pueden decir cuántos pétalos tiene. ¿Podrían decir o qué color son los pétalos? Son como 4 o 5. 5 pétalos. O 4, ¿no? 4 o 5, más o menos. ¿Y qué colores son? Naranja, amarillo. Ok, vamos a ver. Entonces, miren aquí, nuevamente decimos flores hermafroditas porque tienen androceo y gineceo. Son asimétricas, eso lo vamos a ir viendo por qué son asimétricas. Pero miren aquí las flores, ¿cómo son? Vamos a ir nuevamente un poquito aquí y regresamos para que lo vean, para ver. Envoltura, tienen perianto, 3 meros, o sea, tienen 3 sépalos y 3 pétalos, ¿ya? Vayan viendo, entonces, 3 sépalos y 3 pétalos. El color varía en el cáliz y generalmente el cáliz es persistente, siempre va a estar en la cápsula, como ven ustedes aquí está la cápsula y aquí está el cáliz persistente, pero no es acrescente, ¿no? Porque recuerden que acrescente significa que envuelve al fruto, en este caso es persistente. Los pétalos de forma similar a los sépalos, Y entonces regresamos aquí, que se puede ver, ¿ya? Esta es la flor, aquí también, pero aquí podemos ver que esta es una bráctea de color verde. Por supuesto se ve el ovario, el ovario que es ínfero, y luego este es el cáliz, 1, 2, 3 sépalos, solo que no se puede ver los 3 porque están al otro lado, ¿no? Entonces, aquí están los sépalos, y luego vienen los pétalos, 1, 2, 3, 1, 2, aquí está el tercero, ¿no? Son los pétalos. Y lo que viene de color rojo aquí, como aquí el de color amarillo, anaranjado, son petaloides, no son los pétalos, son petaloides.
Porque recuerden nuevamente aquí, como dice, perianto 3 meros, que significa que son 3 más 3, o sea, son 6, cáliz con 3 sépalos y pétalos con 3, corola con 3 pétalos. Entonces se puede ver, el resto son petaloides, que ven aquí de colores llamativos, etcétera, con máculas son petaloides. Entonces nuevamente aquí, la envoltura son periantos. Recuerden, en monocotiledonias generalmente son perigonio la mayor cantidad de especies. Sin embargo, hay familias con perianto. Y eso es importante que ustedes agrupen qué familias tienen perianto, lo que estamos viendo hasta ahora. Ahora miremos aquí. El androceo tiene estambre con una teca fértil. Hay un estambre, pero ese estambre solo tiene una teca fértil. Y la otra teca se ha convertido en petaloide. Y los demás estambres están convertidos en petaloides, por eso que son de colores. El gineceo cumple con las monocotiledonias, ovario ínfero, 3 carpeladas, 3 loculares. No es que sea ovario ínfero la condición para que sean monocotiledonias, pueden ser súperos e ínferos, pero sí son 3 carpeladas, 3 locular, multiovular. El estilo y estigma aplanado a veces, y el fruto son cápsulas subglobosas. Ven ustedes aquí, son cápsulas, pero no tienen a veces un diseño de apertura, ya sea por septos, ya sea por lóculos. En realidad se abre por donde sea más posible, por eso que se dice que estas cápsulas también son cápsulas anomalicidas. Y entonces miramos aquí nuevamente, aquí está un esquema de la flor. Este es el ovario, estos son los sépalos, estos son los pétalos, y aquí están los petaloides. Aquí tenemos el estilo y el estigma aplanados, y aquí tenemos una teca petaloidea, y aquí tenemos la teca fértil. En realidad, si quisiéramos hablar del androceo, diríamos de repente medio estambre, y aquí está el androceo. Una teca es funcional, fértil, y la otra es un petaloide, se ha transformado en petaloide. Por esa razón nunca van a ser actinomorfas, siempre van a ser zigomorfas. A este medio estambre no lo van a convertir en un plano simétrico, ¿no? Y a ver, vamos a ver más adelante con más detenimiento estas partes, porque es curioso entonces en las carnáceas. Distribución, también una gran diversidad en el neotrópico, bastantes especies en el neotrópico, ¿no? Su centro de diversidad es el oeste de Sudamérica. Un género con unas 55 más especies. Todas las especies de África y Asia han sido introducidas. Y aquí nuevamente vamos a ver entonces el género Canna. Nuevamente estos son los petaloides con sus máculas, petaloides amarillos, máculas rojas. Y aquí lo que están viendo es el estilo y el estigma aplanado para algunas especies. Y aquí nuevamente pueden ver el estilo y el estigma, y aquí está una teca fértil, y la otra teca está convertida en petaloide. Y aquí nuevamente son petaloides, ¿no? Los que se observan muy bonitos son los petaloides. Los frutos son cápsulas, incluso papilosas, el cáliz persistente que hemos dicho, y son cápsulas anomalicidas. Importancia económica, alimentación. Los cormos de las achiras todavía se usan, por ejemplo, en el norte del Perú, para los ancochan, se consume como papas, o se saca el almidón, que se usa mucho también en la industria de estas especies. ¿Alguna pregunta en carnáceas? Sí, sí, profesor, disculpe. No, adelante. Lo que le entiendo que es los petaloides son estaminodias. No. Los petaloides son estambres convertidos en estructuras semejantes a pétalos. Y entonces se llaman petaloides. O cuando los estambres son infértiles y no funcionan, pero mantienen de alguna manera la forma de estambre, entonces eso se llaman estaminodios. Entonces los estambres pueden convertirse o en estaminodios o en petaloides. En las musáceas, ustedes van a ver, nuevamente podemos ver,
en las musáceas, aquí, estos se ven, los estambres tienen sus filamentos y sus anteras. A veces pierden ligeramente las anteras, pero a veces se mantienen, pero no funcionan. Por lo tanto, se llaman estaminodios. Sin embargo, aquí en las cagnáceas, ustedes observan que esto ya no parece un estambre, parece un pétalo, pero son producto de la transformación de los estambres. Y cuando es así, entonces son petaloides. Entonces, repito, los petaloides son estambres transformados en estructuras semejantes a pétalos. Sucede en la rosa, en las rosáceas, en malváceas. Ustedes han visto las rosas. En realidad, las rosas originales son de 5 pétalos y el resto que está relleno son estambres convertidos en esas estructuras. En cambio, aquí en cagnáceas se han transformado, digamos, naturalmente. Petaloides, que son transformación de los estambres, o estaminodios, que también son estambres pero estériles, infértiles, pero mantienen de alguna manera la forma de estambre. Profesor, entonces, ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, de varias de las cariofilales que tienen estaminodios petaloideos? Sí, es lo mismo. O sea, es lo mismo. El término no está bien dicho, estaminodios petaloideos. En realidad son petaloides simplemente. No debería ser estaminodios petaloideos. Sin embargo, algunos usan porque como son estériles, entonces dicen entonces son estaminodios. Pero en realidad el estaminodio es aquel estambre que mantiene su forma más o menos de estambre. Tiene un filamento las anteras, o a veces puede perder las anteras, hay un filamento, pero no la estructura es como un pétalo. Entonces son términos similares, no son diferentes. Eso es cuestión de denominación en ese caso. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, entonces continuamos con otra familia, la familia Zingiberacea. La familia Zingiberacea, también ustedes ven nuevamente, estos sí tienen tallos, en todo caso en algunas familias tienen 2 tipos de tallos, a veces tienen 3 tipos de tallos, por ejemplo, digamos en Solanum tuberoso, la papa que se come, que es el tubérculo, es un tallo subterráneo, pero también tiene rizomas, y también tiene tallo aéreo, entonces pueden tener varios tipos de tallos. Aquí estamos viendo que tienen tallos subterráneos o cormos y otros tallos que son aéreos, pero no en musáceas, que son pseudotallos, ¿no? Aquí entonces también va a tener ese tipo va a tener rizomas y va a tener los tallos aéreos que se ven ahí. Y las hojas, miren ustedes, peinado paralelódromas. Entonces la taxonomía, antes esta familia estaba dividida en 2 subfamilias, Costoidea y Zingiberoidea. Sin embargo, en la actualidad, ya se ha elevado a familias, ¿no? Entonces, como siempre estoy diciendo, ya los análisis moleculares filogenéticos, eso es muy importante. Ustedes llevan un curso de evolución o ya llevaron ese curso de evolución y ahí es donde tienen que incluso hablar acerca de tus caracteres, pero de las familias. Y siempre estoy diciendo que primero debe ser taxonomía y sistemática y después evolución para que puedan entender los caracteres, qué ha pasado, la transformación de tus caracteres. Pero bueno, ojalá que cambie la malla más adelante. Entonces, ya ha cambiado, recuerden que algunos consideran 4 tribus, Zingiberide, Dequie, Globie, Alpinie. Sin embargo, esto solamente para que ustedes tengan en su cabeza que la taxonomía es una ciencia dinámica, cambia constantemente y que siempre hay que estar actualizándose para poder entender los cambios. Y que si ustedes en el futuro quieren trabajar con las especies de manera filogenética, haciendo análisis moleculares, entonces tienen grupos aquí, muchos grupos, casi en todas las especies, tanto en plantas como en animales. Recuerden que las clases son para eso, para que ustedes puedan entender qué se puede hacer, porque la teoría, ustedes lo leen, hay muchísima literatura ahora, ¿no?
Entonces, más es para que ustedes puedan ver, entender qué está pasando con la diversidad. Entonces, de hecho que no los voy a tomar examen, esta diapositiva, como las otras acerca de los cambios. Pero sí es más motivador para que ustedes puedan tal vez elegir qué hacer en el futuro. Vamos a hablar acerca de su morfología, entonces. El hábito son hierbas perennes, por supuesto, porque tienen, hemos dicho, rizomas, cormos o bulbos, dependiendo de las familias que estamos analizando. Sí, una característica para las zingiberáceas que tienen muchos aromas, son muy aromáticas las zingiberáceas. Pues entonces tienen un tallo suculento, rizomas o cormos, ahí abajo. Yo no sé si en las zingiberáceas alguien conoce una especie, o esta, por ejemplo, que está ahí. Porque, por ejemplo, hemos visto en heliconiáceas, de repente, pocos conocen heliconias, pero ese es el único grupo. En cagnáceas sí conocen a la achira, que le llama comúnmente. En estrelitziáceas, sí, las flores, porque no hay muchos, recuerden que hay 3 géneros nada más. Entonces es un poco, digamos, complicado que conozcan mucho de estrelitziáceas, salvo estas flores que se lo venden, porque el resto está en la selva. Phenacospermum o Ravenala, que está en Madagascar. Pero no sé si de esta familia sí conocen alguna especie importante. ¿El quión? El quión, la cúrcuma, ¿no? Son de este grupo. Entonces, normalmente ustedes, a veces consumimos mucho quión, incluso Perú exporta jengibre. Y nunca conocemos a veces la planta. Fíjense que la planta es bonita, sus flores son hermosas, incluso puede tenerse en los jardines. Además que son muy medicinales, ¿no? Son aromáticas nuevamente, ¿no? Las hojas simples, sésiles, dimorfas, envainadoras, como ven ustedes ahí, ¿no? Alternas, simples, sésiles, alternas. Recuerden que la mayoría de familias en monocotiledóneas tienen hojas sésiles, envainadoras, casi es algo común. Hay que aprendernos los que no son sésiles, o que tienen o desarrollan un peciolo. Eso, más que repetir todos los caracteres, ¿no? A veces con lígula. Vamos a ver las inflorescencias. Tienen en espigas, en racimos, en cimas capituliformes. Por ejemplo, no les voy a exigir cuando hay muchísima variación, les voy a pedir, dígame qué tipo de inflorescencias tiene tal familia y que lo pongan ahí. Si se equivocaron, uno está mal, no. Cuando es variado ya no es, sobre todo incido en los caracteres que son más importantes para la familia, ¿no? Pero tiene varios tipos de inflorescencias. Siempre tienen una bráctea vistosa, cada flor, por eso no hablo de espata, ¿no? Cada flor. Las flores son hermafroditas, raramente unisexuales, son zigomorfas, ¿no? Son zigomorfas. La envoltura, entonces tienen perigonio, 3 metros, ¿no? Diploclamidias. Cuando digo diploclamidias, es porque tienen dos verticilos, ¿no? Y además, cuando los verticilos son iguales, hemos dicho que son homoclamidias y forman perigonios. 3 meros porque 3 más 3. El androceo, aquí encontramos un término que dice labelo. Las familias que tienen labelo es orquídeas y aquí zingiberácea. Pero es diferente la formación del labelo. Vamos a ver que el androceo, en este caso el labelo se forma por la transformación de un estambre, que es diferente a los demás y tiene no tanto, tiene modificaciones que no son ni un estaminoide ni un petaloide, sino modificaciones muy interesantes. Por eso que le han denominado labelo, es uno nada más, ¿no? Entonces el androceo está de 3 a 5 o de 2 a 4 estambres. Uno es fértil y los demás estériles fusionados, ¿no? Parece un petaloide, pero es una modificación rara, por eso que la denominación labelo, pero en realidad también son tipo pétalos. Pero en este caso tenemos dos términos, dos familias que tienen este tipo de modificaciones. Las orquídeas, y en este caso zingiberáceas. En las orquídeas la modificación es de un tépalo, y aquí es de
los estambres, ¿no? Los estambres. El gineceo, fíjense que todas mantienen el ovario ínfero y luego sí, 3 carpelar, 3 locular, multiuvular. El estigma simple e incluso rodeado por las anteras. A veces se juntan las anteras y lo rodean al estigma. El fruto son cápsulas loculidas o bayas coloreadas y las semillas con arilo, bueno, etc. Pueden ver entonces las gingiberáceas. Los frutos son cápsulas. La distribución pantropicales. Sí tenemos gingiberáceas propias de los Andes y de los bosques de selva alta y selva baja. Y tenemos también en África y parte, todos son pantropicales en todo caso, pero los géneros son diferentes en cada lugar. Es una familia un poco numerosa por las especies, no tanto por los géneros. En el Perú teníamos Monocostus, es endémico. Vemos aquí algunas alpíneas. Estas alpíneas a veces lo usan como para perfumes por sus fragancias que tienen. Alpínea especiosa, Alpínea cerumbet, Alpínea purpurata. Pueden ver ahí las flores. La cúrcuma longa, que es bueno, le dicen cúrcuma también, ¿no? Cúrcuma, a veces le dicen azafrán, se confunde un poquito con el término. El término azafrán a veces también se confunde con las iridáceas que tienen los estilos que dan color, o simplemente cúrcuma, ¿no? Es muy medicinal, por supuesto. Entonces miren las inflorescencias, son muy bonitas. Renealmia. Estas renealmias sí son propias de los Andes. Renealmia es fácil de encontrar en los bosques montanos, de montanos y bosques incluso de selva baja de Perú. San Martín, por ejemplo, Renealmia aromática, son aromáticas. Zingiber officinale, tienen sus flores. Y bueno, conocen ese un rizoma, ¿no? El zingiber. Entonces, importancia económica en la alimentación, cúrcuma, zingiber officinale, etc. Aromáticos, alpínea. En la farmacología, muy bien usado el zingiber en la cúrcuma. Son ornamentales también. Las alpíneas se pueden encontrar en los jardines y es fácil de propagar por sus rizomas, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, gracias. Hasta aquí, entonces, hemos visto estos órdenes. Me avisan, por favor, cuando se está compartiendo. ¿Se comparte todavía? Sí, pero no está en pantalla completa. Ok, cuando esté en pantalla completa me avisan para continuar con este orden. Ahora sí. Ok, entonces estamos en el orden Poales, Y en el orden Poales hay unas 14 familias. Por ejemplo, Tifácea, Bromeliácea, Rapateácea, Ciridácea, Eriocauláceas, Mayacáceas, Turniáceas, Juncáceas. Recuerden que hay otra familia, Juncagináceas, pero este es Juncáceas, Ciperáceas, Restionáceas, Flagellariáceas, Coimbiliáceas, Coleáceas y Poáceas. Y de estas vamos a estudiar 5 familias: Tifáceas, Bromeliáceas, Juncáceas, Ciperáceas y Poáceas. Y entonces empezamos por Tifáceas. Este es también fácil, lo han visto ustedes seguramente. A veces las inflorescencias lo venden como ornamentales, ¿no? Tifáceas es una familia cercana a Bromeliáceas.
Y existen algunas sinapomorfías, como por ejemplo tener sílice epidérmico, un endosperma nuclear, embrión corto a diminuto. A veces las sinapomorfías no se observan en la parte morfológica como para decir, sí, y ustedes ven, las familias son completamente diferentes, pero tienen otras estructuras que los unen. Y en filogenia lo que se buscan precisamente a veces son sinapomorfías para poder entender los grupos taxonómicos, o los clados que llaman ellos. El arte está en que podamos encontrar más caracteres externos como para poder nosotros decir si efectivamente están compartiendo esos caracteres, pero eso va a depender de los genes que uno analice en el futuro. Entonces es necesario seguir estudiando este tipo de relaciones filogenéticas entre las especies. Vamos a ver la morfología. El hábito son hierbas, hierbas palustres. Recuerden que palustre significa que está siempre asociado a cuerpos de agua. Y a veces la parte basal está fijada a un sustrato y también con agua. Y la parte aérea es emergente. Pero siempre van a estar asociados a humedad, ¿no? Entonces, en este caso, las tifáceas están asociadas, son palustres, son perennes, son rizomatosas. Si tienen rizomas, son perennes. Y esto es importante, ¿no? Estamos viendo muchas de estas que son perennes. Las hojas son simples, alternas, son sésiles, son dísticas, son lineares, como ven ustedes ahí, o a veces acintadas, y tienen las nervaduras paralelódromas. Aquí ya salimos de este grupo de peinado paralelódromas y pasamos a las que tienen paralelódromas. Aquí vamos a ver que las familias poseen hojas paralelódromas. No lo vamos a decir, pero es porque todas comparten estos caracteres. Las inflorescencias son terminales, son cilíndricas. Miren acá, aquí están las inflorescencias. Tienen las flores masculinas en la parte superior y las flores femeninas en la parte inferior, y tienen una parte estéril. Entonces las flores masculinas están separadas por las flores femeninas por un eje estéril. Esto es un poco característico aquí en las tifáceas. En algunos casos pareciera que fuera un espádice, ¿no? Pero no tienen espatas. Y además el eje no es suculento, por eso que no es un espádice. Se podría decir que es espadiciforme, forma de un espádice, pero no es un espádice. Entonces tenemos que hacer las inflorescencias. Las plantas son monoicas porque ambas flores están en el mismo pie de planta, ¿ya? Son monoicas. Las flores, por lo tanto, son unisexuales, actinomorfas. La envoltura es un perigonio, e incluso este perigonio es haploclamidio porque tiene un solo verticilo. A veces está en varias series, pero generalmente en un solo verticilo. Entonces a veces no se puede distinguir los verticilos, de tal manera que decimos perigonio, ¿ya? De uno a varios tépalos. Los tépalos, por supuesto, son pequeñitos, a veces no existen, pero generalmente son perigonios. Entonces la flor masculina tiene 1, a veces 3, a veces 8, pero generalmente 3 estambres, aquí 1, 2, 3 estambres. Raramente 1, raramente 8, pero en su mayoría son 3. La flor femenina tiene ovario súpero, aquí miren en la posición del ovario, en la anterior era en posición de ovario ínfero, súpero, con ginóforo, o sea que aquí está arriba el ovario y está suspendido por un eje que se llama ginóforo. Entonces sí hay especies con ginóforo. De 1 a 3 carpelar, 1 a 3 locular y 1 a 3 ovular. Estilo persistente, incluso le ayuda para la dispersión. A veces es espatulado. El fruto es folículo y entonces podríamos ver una semejanza también en el tipo de inflorescencia con aráceas, pero es completamente diferente. Está más cerca a bromeliáceas. Estas flores son unisexuales. Hay flores flores femeninas, flores masculinas. Tienen perigonio, que pueden ser muchos, 1, 3, etc. El androceo en las
En la flor femenina es 0, el gineceo ovario súper 1, 3. En la flor masculina, el androceo es generalmente 3 en todo caso. Y sin gineceo. La distribución cosmopolita, en lugares húmedos. No son muy diversas, pero sí se distribuyen en muchos ambientes. 2 géneros, Tifa y Espargoni, nada más, ¿no? Y en América tropical solo Tifa, con 4 especies. Este es Espargoni. Entonces podemos abrir las flores femeninas aquí abajo. Espargoni. Flores femeninas y las flores masculinas. Aquí arriba, ¿no? Flores y el eje estéril aquí. Tifa angustifolia. Nuevamente se ve las flores masculinas y las flores femeninas y el eje estéril. En Arequipa cortan esta parte, lo que usan como ornamental es esta parte, ¿no? De las flores femeninas, las flores masculinas no. Tifa, otra especie de tifa. Generalmente se seca las flores masculinas. Importancia económica. Los tallos jóvenes se usan a veces en la alimentación. Las hojas, las fibras se usan para cestería, para varias cosas que usan en petates, tapetes, etc. Y ornamentales también. ¿Tienen preguntas de difasias? Si no hay preguntas, pasamos a esta familia, bromeliáceas. Y en la familia bromeliáceas, de repente ustedes me pueden decir algunas especies que conocen. ¿No conocen alguna especie importante en bromeliáceas? La puya Raimondi. Ya, Puya Raimondi. ¿Alguna que se come? La piña. Ananas, ¿no? La piñas. Por supuesto, bromeliáceas es una familia importantísima para el neotrópico, porque vamos a ver que es una familia endémica del neotrópico, así como cactáceas es endémica del neotrópico. Esta es una familia también propia del neotrópico, de tal manera que los que vienen botánicos o no sean botánicos o turistas de cualquier país europeo o de Asia, se ven fascinados con Puya Raimondi, ¿no? Con las especies que tenemos de bromeliáceas. Recuerden que hay cosas en la legislación peruana que es un poco más restringida su comercialización, como bromeliáceas, cactáceas y orquídeas, y que tienen, si se exportan, tienen que ser híbridos en segunda generación. Entonces, una de estas familias importantes son bromeliáceas. Entonces se considera a Rapateaceas un grupo afín a bromeliáceas. Rapateaceas es una familia pequeña, pero que está en los bosques premontanos y bosques tropicales de Perú. Encontramos Rapatea, por ejemplo. Algunos dividen en 3 subfamilias: Tillandsioideas, Bromelioideas y Pitcairnioideas. Pitcairnioideas es el grupo, en todo caso, basal, que a partir de estas surgieron tanto Tillandsioideas como Bromelioideas. Probablemente cambie, aunque bromeliáceas también es un grupo monofilético, está muy bien sustentado por su morfología. Puede estar cambiando, ¿no? Pero podríamos decir que las Tillandsioideas, por ejemplo, tiene hojas enteras sin espinas. Es fácil poder verlas, ¿no? Fruto, cápsula. En las bromelioideas, por ejemplo, tienen hojas con espinas. Ahí encontramos las puyas, etcétera, ¿no? Las hojas tienen espinas, ya sea en la parte apical como en los bordes de las hojas, mucrones. Y las pitcairnioideas tienen espinas las hojas, pero solo en la parte basal y cerca de la vaina encontramos espinas. Y el resto no tiene espinas. Entonces, estas pitcairnioideas hay que tener cuidado cuando uno recolecta, porque son muy bonitas. Y uno va y
mete la mano para sacarlas y se da con la sorpresa que tiene espinas en la parte basal de las hojas. No así en tilancia. Vamos a ver su morfología. Hábitos son hierbas, a veces con escapos herbáceos o leñosos. Por ejemplo, Puya Raimondi tiene un escapo leñoso, grande, pegar 10 metros, más de 10 metros de alto. Y abajo tiene una roseta, ¿no? Una roseta, pero como es grande se dice rosetón. Y cuando las rosetas son pequeñas simplemente son rosetas, pero tienen rosetas, ¿no? Forman entonces rosetas en muchas de ellas. Con escapos, que tienen en todo caso, algunos escapos son herbáceos como antilancias, etc. Y otros son leñosos como Puya Raimondi o varias puyas que tenemos en Perú. Algunas especies crecen en ambientes xerófitos, como las tilancias de costa, de lomas, o cerca de las formaciones de lomas. Encontramos los tilanciales grises que crecen solamente a expensas de la humedad atmosférica. Entonces viven en lugares muy secos, como decíamos entonces, y algunas especies de tilancias. Y estas tilancias tienen las raíces no desarrolladas, a veces carecen de raíces. Y están sobrepuestas nada más sobre el suelo porque no les interesa tener raíces desarrolladas porque no captan humedad del suelo, sino del ambiente a través de sus hojas. Otras son epífitas. Tenemos unos que le dicen incluso barbas de piedra, incluso epilíticas, ¿no? sobre rocas, sobre árboles. Se desarrollan muy bien. Las hojas son simples, equitantes, porque la base de las hojas envuelven a las otras hojas y entonces son equitantes. Y decimos entonces que las hojas tienen o no espinas, porque dependiendo de qué especies y género estamos hablando, las tilancias no tienen espinas en sus hojas. Pero este carácter equitante son muy interesantes para las especies que son epífitas incluso, porque forman como un depósito. Aquí vamos a ver, por ejemplo, las hojas de las puyas tienen espinas, por supuesto. Ahí están. Y decíamos entonces que las vainas de las hojas cubren, las externas van cubriendo las internas, pero son tan intrincadas o sea, son tan superpuestas que forman una especie de depósito donde almacenan agua. Cuando llueve bastante, entonces se acumula el agua, es como un depósito de agua. E incluso hay gente estudiando los invertebrados o qué animales o vertebrados, incluso porque también hay anfibios que viven en estos, a veces son específicos de estos lugares, a veces se llama fitotelma. Pues estas rosetas acumulan agua en las especies epífitas. Y en estas especies hay que tener cuidado cuando uno está recolectando muestras de bromeliáceas en la selva, porque están arriba en los árboles y a veces uno los quiere bajar, los da vuelta y uno se baña porque está lleno de agua, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado. Entonces fíjense que las hojas son importantes en las bromeliáceas, ya sea que capten a través de sus pelos, de sus escamas, humedad, o que formen rosetas muy intrincadas y puedan almacenar agua y formar en realidad una especie de microhábitat para muchísimas especies ahí. Y aquí están los pelos escamosos de las especies de tilancias, de los tilanciales, de lugares secos. Miren, tienen un núcleo de células y luego tienen también células que captan la humedad y lo dirigen a este núcleo y luego lo van a dirigir al xilema de las especies. Las inflorescencias son espigas, racimos o panículas, ya sea suspendidos por escapos herbáceos o leñosos, como he estado diciendo, ¿no? Las flores son hermafroditas, raramente unisexuales, pero hermafroditas en su mayoría. La envoltura tiene perianto. Aquí tenemos otra familia con perianto. Miren el cáliz y miren la corola, cáliz y corola. O sea, con perianto, trímeros, 3 sépalos, 3 pétalos.
Entonces tienen periantos primeros, a veces connados, a veces los pétalos o los sépalos se unen en la base, entonces forman cáliz sin sépalo o pétalo o corolas sin pétalas, o pueden estar libres, pero lo importante es que tienen periantos. El androceo de 3 a 6 estampas, generalmente 6 estampas, a veces 3. Filamentos libres, connados o pegados a los pétalos, ¿no? El gineceo, ovario súpero e ínfero, de los dos aquí. Esta es una familia que tiene de los dos. Y así vamos a ver algunos que tienen de dos. Eso sería interesante que puedan entender, ¿no? Pero el resto es 3 locular, 3 carpelar, 3 locular, multilocular, en estilo simple. El estigma con 3 ramas estigmáticas por sus 3 carpelos. Y a veces están ellos envueltos en espiral, como se ven aquí. Envueltos en espiral. Los frutos son cápsulas o bayas y a veces son múltiples como sorosis en la piña. La piña es una sorosis, ¿no? Hay cápsulas como quintilancia o hay bayas como algunos géneros como Greigia, etc. Y las semillas, porque son numerosas, son plumosas o aladas. Aquí ven las semillas con pelos y estos son transportados por el viento, o aladas que también el viento los puede diseminar. Esta es una sorosis, la piña, varias de estos fueron flores, y todo ha hecho una concrescencia y han formado un fruto múltiple que se llama sorosis. En la fórmula cáliz 3, porque tienen perianto, corola 3, androceo 6 generalmente, el gineceo es súpero e ínfero, 3 carpela, 3 locular, multilocular. La distribución, hemos dicho que son endémicas de América, excepto una sola especie que se comparte con África. Así como en cactáceas hay una especie que se comparte con África, Madagascar, etc. Aquí también, y lógicamente que es un género de basal, género Pitcairnea o Pitcairne, Pitcairna feliciana, que se comparte probablemente, y evolutivamente así lo dice también, tanto la geografía como los genes. Antes que se dividiera América del Sur de África, entonces estos eran, el género Pitcairnea apareció y es basal también en la filogenia. Y solo una especie se comparte, aunque algunos dicen que probablemente fue llevado por aves, etc. Pero es el único que se comparte con una sola especie con África, ¿no? Pero las demás especies son endémicas de Sudamérica. En el Perú mucho endemismo. Existe por lo menos unas 3.000 o más, porque cada día estamos describiendo más especies de bromeliáceas, ¿no? Los géneros más numerosos, Agmea, Vicia, Usmania, Neuregelia, Pitcairnea, Puya, Pilancia, Briacea, entre otros más, ¿no? Algunos géneros solo tienen una especie. En el Perú tenemos muchísimas que son endémicas, piense, hasta 1993, 420 especies, 239 endémicas. Este número ya es más grande. Nunca vamos a saber un número exacto porque constantemente se están describiendo especies, otras están en prensa, otras están por describirse, etc. Vamos a ver, no sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a los géneros. Profesor, disculpe, esta característica de las hojas equitantes es, imagino que ha surgido como un tipo de estrategia de la planta, pero me pregunto por qué, ¿no? O sea, sus raíces de alguna forma o el hábitat donde crecen es muy seco, o ¿de qué le sirve, digamos, almacenar de esa forma el agua? Sí, ustedes saben que siempre que se estudia morfología o algunas adaptaciones es porque la especie soluciona sus necesidades, ¿no? En el caso de las bromeliáceas, cuando están en lugares muy secos, hemos dicho que las hojas solucionan el problema de la humedad porque no existe agua en el subsuelo ni muy cerca. Entonces las hojas tienen esos pelos escamosos para captar la humedad. En el caso de
cuando forman estas rosetas, son aquellas especies que crecen sobre los árboles, son epífitos, y entonces ellos necesitan, las raíces también son muy pocas, como están sobre los árboles, las raíces no captan humedad de ningún lado. Las raíces les sirve solamente casi para sostenerse. Y como las hojas en este caso no tienen escamas para la humedad, ¿cómo es que captan su agua? Entonces ahí es donde ellos se convierten en depósitos de agua, para que puedan, cuando llueve, almacenar su agua y luego ir consumiendo a través del tiempo a medida que se va secando. Entonces es una adaptación para poder sobrevivir estas especies en ambientes epífitos, sobre todo cuando tienen esta particularidad de formar estas rosetas muy compactas y formar estas fitotelmas, ¿no? Y en las especies muy xerófitas han transformado ya las hojas, en sus pelos, en escamas filtradoras de humedad. En el caso de las orquídeas, que vamos a ver más adelante, que también son epífitas, las raíces sí se han modificado, además de sostenerlas sobre los árboles, han desarrollado un tejido que se llama velamen, que es una epidermis pluristratificada y se comporta como una esponja para poder captar cualquier humedad que existiera. En este caso, las bromeliáceas no tienen esa modificación de tener un velamen, pero sí esta forma de poder ser equitantes y poder tener una especie de depósito de agua, porque son epífitas. Entiendo, profesor. Solamente esta característica ocurre más que nada en las epífitas. Sí, sobre todo en las epífitas. Ok, profesor. Muchas gracias. Ok. Entonces continuamos. Aquí está el género Acmea, es muy bonita. En realidad también tienen brácteas. Miren, estos tienen brácteas de colores. Muchas de las especies de bromeliáceas son ornamentales por sus hojas o por sus brácteas, porque a veces las flores son pequeñitas, ni se ven. Y estas brácteas no son espatas porque cada flor tiene su bráctea. En las espatas recuerden que es una sola para toda la inflorescencia. En este caso son brácteas, incluso algunos tienen algo de bracteolas. Pero la cantidad de brácteas externas, incluso más internas, a veces hay brácteas que están externas y otras que son bracteolas. Han intrincado formas de brácteas, dependiendo de los géneros, pero aquí las brácteas son interesantes también en las bromeliáceas. Entonces miren las brácteas, son de colores en Acmea. Este es ananas, como la piña, que saben ustedes, forman sus orosis. Pero cuando están en flores son bonitas por sus brácteas, ¿no? Las orosis, sus brácteas. Bromelia, ahí está una bromelia, está su cáliz, su corola. El género Greingia. El género Greingia tiene inflorescencias axilares a las hojas. Es muy raro estas Greingias. Y los frutos son bayas. Yo recolecté esta especie, Greingia limebambana, lo publicó Luther. Fue muy curioso, una especie, nosotros recolectamos en San Martín, en Limebamba. Y los frutos, la gente decía, en el bosque hay una planta que se come los frutos, son ricos, sí, son muy agradables. Y nosotros cuando encontramos esta especie dijimos, que es nueva, ¿no? Y estuvimos separando las bayas para frutos, para medir, hacer toda la cuantificación de sus caracteres. Y nos acompañaron algunos niños a esta excursión. Y después estuvimos entretenidos en recolectar las hojas porque tienen espinas con cuidado y las flores, y cuando nos dimos cuenta ya no había ninguna baya, se lo habían comido todo, no teníamos ni para la muestra. Por ahí se quedó una o dos bayas y pudimos ponerlos en las muestras y medirlos, porque son agradables y son endémicas, ¿no? Greingias son muy raras, de género. Greingia limebambana. Género Guzmania, está siempre, hay terrestres y epífitas, muchas son epífitas. Guzmanias son muy bonitas. Miren las brácteas, como vuelvo a repetir, algunas son
muy interesantes por sus brácteas. Y a veces están en cimas capituliformes, como esta otra Guzmania. O tienen inflorescencias, sí, ahí sí funcionan estas brácteas que son para la inflorescencia. Y luego tienen bracteolas en cada flor. Por eso que es un sistema de brácteas y bracteolas, en este caso en bromeliáceas. Este es el género Guzmania nuevamente, miren las hojas y las brácteas. El género Neoregelia, las hojas son muy ornamentales, pueden ver cómo tienen máculas, incluso estrías, etc. Neoregelia. Entonces la gente cultiva a veces neoregelias más por las hojas que por las flores, porque las flores son pequeñitas, como ven ustedes ahí. Tiene aquí, miren, incluso su depósito de agua. Ya lo están, se imaginan entonces que son epífitas las especies. Otras neoregelias, miren, con su fitotelma, etc. Muy bonitas. El género Pitcairnia, que hemos dicho que es el género basal, también son hermosas. Y hemos dicho que tienen las hojas en la base, espinas y el resto no. Y hay que tener cuidado para recolectarlas. Y aquí la gran cantidad de especies endémicas, porque hemos dicho que bromeliáceas, en este caso son del neotrópico. Y cada vez que algún botánico iba al campo y recolectaba, eran nuevas. Por eso, por ejemplo, Pitcairnia serratiana, dedicada a la doctora Magda Serrate de San Marcos, Lyman Smith. Pitcairnia Ferreira, el esposo de Egma, Ramón Ferreira, un gran botánico de San Marcos. Pitcairnia Lopezi, este es un botánico de Trujillo, Arnaldo López Miranda. Pitcairnia Sagástegui, fue mi maestro en botánica, ¿no? De Trujillo. Entonces, miren, y así sucesivamente un montón de especies de bromeliáceas dedicadas a botánicos peruanos y también los peruanos describiendo especies de bromeliáceas porque son neotropicales y ahí es uno para poderse divertir con estas especies, ¿no? Son pitcairnias. Género Puya, por ejemplo, ¿no? Puya, es un género muy diverso, muy interesante. Puya cilíndrica, Puya densiflora. Aquí he puesto algunas que son de Arequipa y son incluso endémicas. Cilíndrica es endémica de Arequipa, descrita de Cotahuasi, densiflora también de Arequipa. Puya ferruginea, que se distribuye un poco más en todo el Perú. Incluso hay dos formas que quisiera estudiarlas, porque pareciera que hay dos variedades aquí en ferruginea. Puya Raimondi, que se encuentra de Perú a Bolivia, es una llamada incluso, ¿no? La reina de los Andes, porque es hermosísima. No sé si alguien ha visto un rodal de Puya. Es impresionante poder ver esto. Nosotros describimos también una Puya del Valle del Colca, Puya colcaensis, Treviño, Quipuscoa y Wouda, ¿no? Y ahora también otra nueva especie que le hemos llamado Puya valles colcaensis. Si ustedes han ido al Valle del Colca, ahí donde el mirador, de inmediato hay una puya ahí, o dos. Todo el camino hay varias puyas, pero ahí está justo una puya que es nueva, que antes lo llamaban, ponían cualquier nombre, ahora se llama Puya valles colcaensis, del Valle del Colca. Entonces, puyas hay para describir un montón. Es un rodal de puyas impresionante, ¿no? Muy impresionante un rodal de puya. Hay lugares muy altoandinos donde ya casi no crece mucha diversidad, pero ellas están ahí. Es un espectáculo poder ver la floración de estas puyas, ¿no? El problema que tiene, o no sé si es el problema, pero mejor dicho, sus adaptaciones que tienen estas especies, es que tienen estas espinas retrorsas con un gancho hacia la base, de tal manera que ustedes se prenden ahí, quieren salirse, no pueden, o sea, los atrapa. Por eso que la gente quema la base de las hojas, porque sus animales una vez que se prenden ahí se quedan prendidos. No los mata, pero imagínense en 4000 metros expuesto a esas temperaturas se mueren los animales, ¿no? Por eso que la gente quema. Pueden ver aquí. Es una intrincada flores, hay inflorescencias, hay un montón de inflorescencias, cada uno de estos es una inflorescencia y ahí hay flores y esto está en un sistema enorme. Es un espectáculo cuando está en floración para los polinizadores, etc. Los flores, ¿no? Se puede ver en todo caso que son periantos, 3 sépalos, 3 pétalos.
periantos, un montón de puyas, ¿no? Puya angusta, por ejemplo, y el color de las flores también son impresionantes. Este es Puya colcaensis, Valle del Colca, pasando el túnel hacia arriba y ya está. Y su cáliz ferruginoso. Aquí tienen sus brácteas y en la base hay otras brácteas, etc. Puya dacilerioides, miren, son hermosas en realidad las puyas. Género tilancia, que son hierbas que no tienen espinas en las hojas y pueden ser epífitas o pueden ser terrestres, dependiendo. En Arequipa hay varias especies, ¿no? Capilaris, hay unas muy pequeñitas que están incluso sobre los cactus, sobre otras plantas, virescens, latifolia, miosura. Y los tilanciales hay varias especies, ¿no? De los tilanciales grises, purpúrea, recurvata, tenemos paleácea, etc. Son las género tilancia. Le dicen chayapes, achupallas. Para Navidad a veces se traen toda la tilancia usneoides, que le llaman barbas de piedra o de los árboles que cuelga y lo pintan incluso, ¿no? Y lo venden para los nacimientos. Entonces puede ver ahí los pétalos a veces unidos. Tilancias, genotilancia. Este tilancia usneoides, que a veces lo traen, como le digo, como musgo. Y lo venden como musgo, no es musgo. Es una tilancia. Ustedes van al Valle del Colca, en los túneles arriba, y se ven colgando, barbas de piedra, dice, ¿no? Es tilancia usneoides. Briacea, otra, por ejemplo, Briacea sagaste, otra especie dedicada a mi maestra. Miren las hojas, muy, muy hermosas. Importancia económica en la alimentación, ananas, ainea, bromelia, los frutos, ¿no? En la industria, las fibras de las hojas también son usadas para cestería, etc. En los cercos también ponen bromelias o como ornamentales la mayoría de las especies, y como le digo, son muy cotizadas. En esta también hay algunas familias que hemos visto en este grupo. Por ejemplo, eriocauláceas, que no lo vamos a ver, pero son especies herbáceas que están disjuntas, incluso vienen de Norteamérica y llegan a Perú. Y en Perú también hay distinción entre algunas están muy elevadas y otras están muy abajo, ¿no? Ciridáceas, parecen como cimas capituliformes, rapateáceas, ¿no? Y en la selva, mayacáceas con su perianto, otra familia. No lo vamos a estudiar, pero tenemos en Perú. Pasamos a otra familia, familia Juncáceas. No sé si tienen preguntas de bromeliáceas. Si no hay preguntas de bromeliáceas, pasamos a esta familia Juncáceas. Juncáceas, ciperáceas y poáceas están juntas en la morfología. Se confunden, entonces hay que tener cuidado en los caracteres, en los detalles entre ellas para poder separarlas. Vamos a ver Juncáceas. Entonces los datos morfológicos y moleculares sugieren que está relacionada con ciperáceas y turniáceas, que es otra familia. Y algunos se ha dividido en 3 géneros importantes, o en 3 grupos importantes, no géneros, perdón, en 3 grupos que pueden, digamos, por la morfología, no es esto filogenia, pero sí en este caso es importante porque se encuentran en los bofedales. Y siempre estoy pensando en ustedes cuando terminan su carrera y muchos se dedican inicialmente de repente a hacer consultorías. Y entonces hay cosas en las que deben tener en cuenta en estos grupos, morfológicamente, repito, no filogenéticamente. Entonces hay géneros andinos, sobre todo, repito, en los bofedales, que forman almohadillas. Entonces van a un bofedal y van a encontrar como a champa, así como almohadillas, y el agua está ahí, ¿no? Completamente. No son azorelas, porque las azorelas no viven en el agua. Las azorelas son de lugares fríos, terrestres, no en humedales. En cambio, en lugares que se forman almohadillas y están en el agua, ahí se forman, hay juncáceas, principalmente juncáceas. Entonces, pueden ser aquellos que tienen una sola flor axilar, y puede ser distiquia, puede ser oxicloa o puede ser patosia. Estos 3 géneros pueden ser, si es que ven ustedes formando almohadillas y tienen una sola flor axilar.
Y hay géneros que se llaman del Transpacífico, Roscovia, Marsipospermum, con una sola flor, pero esta sola flor es terminal. Y las anteras son mucronadas. Tienen que ver las anteras del estambre y tienen un mucrón. Entonces, y la flor es terminal, entonces son o Roscovia o Marsipospermum. Y la mayoría de especies de regiones templadas del norte y del sur, en este caso, que tienen inflorescencias, no forman almohadillas, pero tienen inflorescencias. Entonces son Juncus y Lucula. Juncus y Lucula. Ojo con estas. Este sí es importante, estos grupos, que puedan saber por qué nos está hablando acerca de la morfología. Entonces vamos al hábito. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo que no forman almohadillas. Este de acá no forma almohadillas. Y tienen inflorescencias. Por lo tanto, es una Lucula o un Juncus. Entonces ahí tendríamos que ver exactamente las diferencias entre Lucula y Juncus. Pero aquí ven un bofedal y aquí tienen, por ejemplo, estos que forman almohadillas. Entonces aquí hemos dicho que puede ser o distiquia o puede ser patosia o puede ser oxicloe. Y va a depender, pues, de la morfología más, pero el resto es que ya ustedes cuando observan almohadillas ya están diciendo, puede ser estos géneros. No puedo decir que sea Juncus, no puedo decir que sea de repente Lucula, no, es imposible. Tendría que ver cómo está, ¿no? Entonces son hierbas, raramente arbustos, a veces llegan a ser algo arbustivos. En todo caso, los tallos se vuelven un poco endurecidos, pero generalmente son hierbas. Palustres, porque siempre van a estar en contacto con agua, ya sea la base, sobre todo la base y la parte emergente, no, pero sí la base, por eso que son palustres. Los tallos se llaman cálamos, ¿no? Porque son herbáceos, a veces terrestres, bueno, con rizomas, porque siempre van a estar perennes, ¿no? Son rizomas. Las hojas son sésiles, simples, alternas, envainadoras, con vaina abierta o cerrada. Aquí las dos, en juncaces, abierta o cerrada, abierta o cerrada. Eso tipifica algunos géneros, ¿no? Entonces pueden ver ustedes aquí, esto no va a ser ni distiquia, ni patosia, ni oxicloe. Son Juncus, porque tienen inflorescencias. Las inflorescencias son terminales, ramificadas o en cabezuelas. Aquí a veces son cabezuelas o son terminales, etc. Las flores hermafroditas, raramente unisexuales. También hay en Juncus flores unisexuales, pero por general hermafroditas. La envoltura perigonio, 6 tépalos. 3 más 3, 3 externos, 3 internos. Glumáceos o coriáceos, esto es importante, glumáceos, porque ustedes miren aquí, estos no son brácteas, son tépalos, parecen glumas. Coriáceos son endurecidos y de colores, a veces rojizos, marrones. Estos son tépalos, ¿ya? Son diferentes a los otros tépalos, pero tienen sus tépalos. El androceo, isostémonos o diplostémonos. Generalmente 6, pero a veces 3, generalmente 6. Aquí nuevamente sus tépalos, sus 6 estambres, ovario súpero, como ven acá, 3 carpelar, 3 locular, multibular, nestilus y 3 ramas estigmáticas. También 3 ramas estigmáticas. Miren aquí, se van a aparecer, repito, nuevamente, en el hábito se parecen las juncáceas, hiperáceas y poáceas, pero estamos viendo que son diferentes en las flores. El gineceo, ovario súpero, entonces aquí tenemos ovario súpero. 3 carpelar, 1, 3 locular, 3 a muchos óvulos. 3 lóculos, varios óvulos. 1, 3 estilos, 3 estilos. El fruto son cápsulas loculicidas. Se puede ver los septos ahí, los lóculos. Y semillas de pocas a numerosas. Pueden ver nuevamente aquí 1, 2, 3 tépalos externos, 1, 2, 3 tépalos internos, 6 estambres, 1, 2, 3 lóculos, 3 carpelos, muchos óvulos. Aquí la cápsula, el fruto cápsula. Y aquí tenemos nuevamente los tépalos
incluso persistentes. Y ahí está la cápsula. Hay que verlo con detenimiento, porque, repito, de manera general se van a aparecer. Mucho confunden juncáceas con ciperáceas más incluso, pero son diferentes. Bueno, aquí tenemos las juncáceas, son hermafroditas, tépalos externos 3, tépalos internos 3, androceo 6 generalmente, a veces 3, quineseo ovario súpero, 3 carpelar, 3 locular, sincárpico, ¿no? Y aquí nuevamente un diagrama flórico. Distribución cosmopolita. En el neotrópico tenemos gran cantidad de Lucula y Juncus, pero ahora hay mucho más. En realidad, juncáceas, ahora hay muchas monografías de juncáceas y hay cambios enormes también en las especies, en la filogenia de estas especies. Más o menos unos números ahora deben ser unas 500. Los géneros más grandes, Juncus y Lucula. Y los géneros que tenemos por ahora, pero sigue habiendo muchos más géneros: Andesia, Distichia, Juncus, Lucula, Marsipospermum, Oxycloe, Prionium, Roscovia, etc. Hay otros más. Y vemos aquí, seguramente lo han visto ustedes en los bovedales. No sé si alguien ha ido a bovedal o no. ¿Alguien de ustedes conoce algún bovedal? ¿Sí? ¿Han visto estas formaciones? Como almohadillas. Y algunos dicen, qué bonito, y saltan sobre esto. No son duros, siempre que están en alto andinos parecen bonitos, pero son muy duros. Saltan y luego se resbalan y se van al agua, ¿no? Y en ese lugar tan frío, luego no saben cómo secarse y están dándole algún problema con el sistema respiratorio. Tener cuidado. Este es Distichia muscoides. Entonces la diferencia está en que las hojas son dísticas, uno para un lado, otro para el lado, son sésiles y dísticas, ¿no? Son como aplanadas, y ahí están metidas todas. Sacan un poquito, van a ver que son dísticas. No es una sola flor, aquí están sus tépalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tépalos, 6 estambres, etc. Y aquí es axilar, ¿no? La flor, es una sola flor en cada ramita. Entonces, este es Distichia muscoides. Este es Juncus, tienen inflorescencias, a veces tienen una bráctea terminal, pero tienen inflorescencias, Juncus. Hay un montón de Juncus en Arequipa andícola, arequipensis, bufonios, bracteatus, etc., ¿no? Los Juncus siempre están en lugares húmedos, siempre tienen tépalos. Aquí Juncus bufonius es este. Aquí sus tépalos, su flor ahí al centro, pero sus tépalos, ¿no? Juncus bálticus, Lucula, en cambio Lucula es así, a veces un poco pubescente, diferencia un poco de Juncus. Pueden ver los tépalos, 1, 2, 3 externos, 1, 2, 3 internos, 6 estambres, ovarios súper, 3 carpelar, 3 locular, multiovular, un estilo, 3 ramas estigmáticas, algo plumosas. Lucula, ¿no? Lucula labrata, hawaiensis, etc. Oxycloe, que también forma almohadillas, en cambio, es diferente de Distichia, aunque tenga una sola flor y axilar, porque las hojas no son dísticas, es más, terminan en un mucrón las hojas. Ustedes se sientan ahí y pueden comprobar que es una Oxycloe, varias especies, ¿no? Pero no son, vuelvo a repetir, hojas dísticas, aunque formen almohadillas, y van a ver sus cápsulas, ¿no? Ok, importancia económica en artesanías, combustibles, lo usan. Lo usan. Bueno. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, Sí. Distichia o alguna de estas formaciones, ¿qué lugares acá en Arequipa se podrían encontrar? A ver, no escuché bien la pregunta, por favor. No.
¿Es distinta o esas formaciones? ¿En qué lugares de Arequipa se pueden encontrar? Ah, una- a ver, un ratito. Ya. Ah, hemos dicho que las juncasias son propias de lugares húmedos. En Arequipa lo encontramos en- a ver, entonces en Arequipa lo encontramos en bofedales, en Pampa Cañaguas, no sé si han ido ustedes a Chivay, pero hay varios lugares en ese trayecto, en Zumbay, por ejemplo, bajando a Chivay. Bueno, en Arequipa tiene un montón de bofedales, y esos son los lugares que crece, tanto Vistiquia, Oxicloe, también Luzula, es bastante diverso. Entonces podemos encontrar muchísimas especies, sobre todo en los bofedales. Pero eso no escapa a que encontremos, por ejemplo, en lugares húmedos, en acequias, en ríos, en yuncos, por ejemplo, en Sogay, por ahí encontramos también yuncos. En lugares que tienen alguna laguna o algún, digamos, un estanco de agua, siempre están creciendo ahí. Ok. A ver, luego tendremos la familia Ciperácea, pero creo que ya es hora, ¿sí? ¿Hasta qué horas es en las clases? 3 minutos faltan, pero... Ok. Hablamos algo de la familia Ciperáceas, entonces. Con mi viaje a Madre de Dios, por el calor enorme, después vine con una gripe, pero ya estoy reponiéndome al menos. Familias ciperáceas, como ven ustedes, miren el porte, miren la inflorescencia, ¿ya? Miren la inflorescencia y miren las inflorescencias de las juncáceas. Miren, es similar, por eso les digo, hay que tener cuidado con estas familias. En el hábito se va a aparecer, miren ustedes ahí, ustedes lo miran así de lejos, van a confundirle ciperáceas con juncáceas. Estas son juncáceas. Y luego tenemos ciperáceas, miren. Igual, pareciera igual, pero son diferentes en la morfología. Está muy relacionada con juncáceas y poáceas, por supuesto. Morfología, nuevamente miren ustedes las plantas. También son palustres, igualito vamos a decir que son hierbas, raramente arbustos, generalmente perennes porque tienen rizomas. El tallo es un cálamo, aquí también un cálamo. Los tallos de juncáceas también son cálamos. Cálamos, ¿ya? Son cálamos. ¿Qué es un cálamo? Un cálamo es un tallo que es herbáceo, que no tiene nudos ni entrenudos, pero lleva en la parte superior las inflorescencias. Y ambos tienen cálamos. Pero cuando ustedes ven un cálamo trígono, o sea, 3 ángulos, ya están en ciperáceas. Ahí sí. Pero a veces hay tallos, hay cálamos cilíndricos, entonces ahí pueden confundirse
si no hay flores, con las juncáceas. Entonces hay que tener cuidado ahí. Ambos son cálamos, pero uno es trígono. Vuelvo a repetir, si ya ven trígonos, ya están en ciperáceo, porque juncáceas no son trígonos. Pero si es cilíndrico, ahí sí hay confusión entre ellos. Pero ambos son palustres. Ambos prefieren lugares muy húmedos, pero también en ciperáceas a veces están en lugares un poco secos, pero siempre con agua. Las hojas simples, sésiles, alternas, similares, ¿ya? Solo que aquí vemos que la vaina es cerrada, en cambio en juncáceas, vaina abierta y vaina cerrada. En algunas especies no carecen de hojas, por ejemplo en el Cyperus papyrus, lo que ven es el tallo y las hojas, las vainas están secas y la lámina no existe. Entonces, en el papyrus, pero en el Eucaris, en otros géneros, no existen ni hojas, solo los tallos. Los tallos son fotosintéticos. Las inflorescencias espiguillas. Es diferente aquí. Miren, las inflorescencias son espiguillas. Las gramíneas o poáceas tienen espiguillas. Estas están compartiendo un tipo de inflorescencia. Pero en cambio, en las juncáceas no tienen espiguillas. Ahí hay una diferencia en inflorescencia. Y las espiguillas pueden estar en panículas, umbelas o en antelas. Aquí cada una es una espiguilla. En cambio, en las juncáceas no, pueden ser ramificadas, flores solitarias o pueden tener incluso estar en cimas capituliformes. Pero son hermafroditas o unisexuales. En juncáceas también, pero generalmente hermafroditas, así son similares. Las plantas son dioicas o monoicas, pero aquí miren ustedes son espiguillas. La envoltura son aclamidias. En las juncáceas no, tienen perigonio, diploclamidio, homoclamidio, o sea, tienen tépalos externos e internos. Aquí no son aclamidias, solo están protegidas por unas brácteas que son glumas. A veces tienen un perigonio, pero con unas setas, nada más, con unos tipos de filamentos. El androceo, 3 estambres, raramente 1 a 6. En las juncáceas, generalmente 6. El gineceo, ovario súpero, ahí sí es similar, 3 carpelar, en el número de carpelos, pero 2, 3 carpelar. Un lóculo, un óvulo. En cambio, en el otro es 3 carpelar, 3 locular, multiovular. El estilo simple y estigmas 2, 3, porque me van a decir si son 2 carpelos o 3 carpelos. El fruto es un aquenio a veces con estilo persistente. Aquí hay flores unisexuales, masculinas arriba, femeninas casi a la base. Entonces no tienen pépalos, tienen brácteas y son aclamidias. Generalmente 3 aquí, o a veces no tienen un perigonio ligero con setas, ¿no? Circus y aquí otro tipo de géneros. Fórmula floral, entonces generalmente hermafroditas, a veces unisexuales, perigonio, carece o puede 6, pero son setas, sin corola, en todo caso, unicépalos o no tienen perianto. El androceo 1, 3 generalmente, a veces 6, gineceo con ovario súpero 2 o 3 carpelar sin cárpicos. Distribución son cosmopolitas, en lugares muy templadas, Carex, Cyperus y Rincosia, que están muy abundantes los géneros y Carex. Ha salido una monografía el año pasado de Carex muy, muy interesante. Aquí tenemos el género Bulbostylis, miren, esta es una espiguilla, esta es una espiguilla. Pareciera a veces juncáceas, pero las ciperáceas, vuelvo a repetir, son diferentes en la morfología. En el hábito son similares. Carex tienen flores unisexuales. Aquí otro Bulbostylis. Sí, Carex, flores unisexuales. Aquí están las masculinas, aquí están las femeninas. Cyperus papyrus, conocen ustedes, los cálamos. Cyperus rotundus, hay muchas especies de Cyperus. Aquí sus espiguillas, miren. El Eucaris, que no tienen hojas, los tallos nada más son cilíndricos, son fotosintéticos y son cilíndricos. Si son trígonos y tienen flor en una espiguilla terminal, sus flores son terminales en el Eucaris. Quilingia casi es capituliforme, pero tienen espiguillas. Aquí está el Eucaris.
Rincosia, que son muy ramificados sus inflorescencias. Cirpus, espiguillas aglomeradas y una bráctea terminal, más o menos. Cirpus. Schenoplectus, que es la totora, que se encuentra en el lago Titicaca. Schenoplectus californicus. Y estos son los llamados juncos. Aquí también Scleria, este es otro género, unas espiguillas muy cortas, Scleria. Y aquí ven ustedes el uso entonces del junco, o Schenoplectus californicus, ¿no? Importancia: fabricación de papel, confección de prendas, confección de artesanías ornamentales. Y entonces luego nos quedaríamos ahí para la familia Fabaceae. Preguntas en ciperáceas. Profesor, disculpe, Sí. siempre me he preguntado por qué la forma del tallo que tienen algunas ciperáceas de trígono, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué han elegido algunas? El carácter, en este caso morfológico de trígono, son porque aquellas son, bueno, juncáceas y ciperáceas son palustres, siempre están en lugares muy húmedos. La formación, hemos dicho aquí, hay unas que tienen la vaina cerrada. Entonces, la vaina cerrada, sin lígula casi, muchas tienen. Vamos a ver que la diferencia entre ciperáceas y poáceas es la formación de una lígula. Entonces, en los tallos trígonos, no tiene lígula y entonces el agua puede pasar directamente desde el tallo hacia la raíz. Y el que sea trígonos le permite pasar porque necesita mucha humedad. En cambio, en las gramíneas, algunas son de humedad y otras no. Cuando un tallo es cilíndrico, entonces muy bien la vaina se puede asociar al tallo y tener una lígula. Y esa lígula entonces cubre completamente al tallo. Si fuera, por ejemplo, trígono, no cubriera completamente al tallo. Y eso es una gran cosa para defenderse de insectos que pasen a la vaina o no, en el caso de las gramíneas. En el caso de las ciperáceas, no tienen una lígula, entonces no les interesa que sea su tallo cilíndrico para no estar cubriendo completamente el tallo. Y porque son más palustres, o sea, casi exclusivamente de agua, mucho más ellos, ¿no? Que las gramíneas. Las juncáceas también, pero ellas poseen a veces lígula, ahí sí, a veces lígula, o sea, en el caso de las juncáceas. Entiendo, profesor, muchas gracias. Ok, entonces con esta, aquí nos quedaríamos, no sé si haríamos, sí, alguien. Profesor, disculpe, no sé, bueno, no es respecto al tema, pero es sobre las clases de biogeografía que justo tocan, creo, ahora. Sí. El tema es que justo ahorita en fisiología vegetal nos dieron, en el curso nos dijeron que iba a haber un congreso donde los profesores iban a exponer y que pues teníamos que estar presentes, y creo que no le comentaron los delegados de eso, pero casi la mayoría de la promoción está aquí. Entonces no sé si habría forma quizás de posponer la clase o ver cómo podríamos hacer. A ver, me gustaría en todo caso hacer porque hoy tenemos clases sí o sí, o sea, esas son nuestras horas de clase, pero podríamos, dependiendo de ustedes, ponerlo más tarde si quieren. Sí, profesor, quizás podría ser hoy día antes de las 7. Sí, hoy día tendríamos que hacerlo sí o sí para poder avanzar, porque si no estaríamos perdiendo estas 2 horas de teoría que tenemos, ¿no? O sea, si hubiese sido presencial tampoco hubiesen estado, ¿no? Sí, profesor. Por eso. Ya, díganme ustedes, podríamos hacerlo más tarde, depende de ustedes. Quizás antes de las clases ya programadas para las 7 de la noche o después, porque ya todos tienen disponibilidad a ese horario. Ya, por eso. ¿Puede ser de 7 a 9?
Sí, pero creo que de 7 a 9 ya habían programado una recuperación de biogeografía también. No, 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 todavía. Estaban proponiéndolo para el jueves, la recuperación. Pero las clases de hoy podemos moverlo a las 7 si es que todos están, o la mayoría está de acuerdo, ¿no? Yo creo que está bien, profesor, porque eso ahora no hay clases de... Está Jimena. Me parece que está dentro del auditorio ahorita, con el otro Ya, delegado también. pero no me ha escrito nada. Sí, justamente le comentaba, pero creo que se olvidó, profesor. Oh, no, sí, creo me ha escrito. Y, no, ella me ha enviado el link para la clase, pero no me ha dicho nada de esto. A ver, por favor, si le puedes decir a Jimena para poder que todos estén de acuerdo para hoy día a las 7, para que no pierdan ustedes tampoco su actividad programada. Listo, profesor. Ok, ya. Muchas gracias. Gracias hoy día y estaré esperando la respuesta para conectarnos en todo caso en 5 o 10 minutos. Muchas gracias y nos estamos viendo. No sé, Esteban, ¿está? Sí, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿seguimos el viernes de esta semana? Sí, profe. Viernes 7 de la noche. Ok, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao. No, profesor. Chao, chao. Cuídense.